Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, tenemos nuevas noticias en este hermoso canal, pero para hermoso estoy yo, así que... ¡buah! Así es, gentuza linda, tenemos un nuevo bug en la PlayStation Store, en la consola de Sony para Play 4. También tenemos noticias de videojuegos gratis, así que si quieren aprovecharlos al máximo, atentos al video y si lo miran completo, suman un año de vida. Así que lo miran completo. Pero antes de pasar con las noticias, obviamente hay que saludar a los comentarios del video anterior. Saben ustedes que si quieren un saludo en el próximo video, deben comentar acá abajo que los salude o algún comentario en específico que ustedes quieran. Y además dejarle me gusta al video, porque eso es muy importante. Ahora sí, pasemos a saludar a los comentarios del video anterior. Un fuerte saludo para comenzar para Walter Benítez, un saludo para Vichards, un saludo para Over Palich y un saludo para Juan Montano. Así que si quieren sus saludos ya saben, dejan su me gusta y su comentario acá abajo. Si sos amante de los juegos gratis y llenar la biblioteca de juegos que nunca en tu vida vas a jugar, esta sección es para vos. Porque en el Epic Games Store tenemos anunciados los próximos 3 juegos. Si escucharon bien, 3 juegos que salen gratis este mismo jueves, ¿sí? En este momento tenemos 2 juegos disponibles que los estuve anunciando en los videos anteriores, así que vayan a verlos, así canjean estos 2 juegos en PC para siempre, ¿sí? Pero ahora, el próximo jueves vamos a tener 3 juegos que son para la plataforma de PC, como les repito, pero ya saben que pueden agregarlos en su cuenta de Epic desde sus teléfonos celulares, como repito cada vez prácticamente que hablo de un juego de Epic Games Store. El primer juego que veremos es el Hood Outlast and Legends, un juego de acción multijugador que se juega en tercera persona. La idea del juego es que somos un forajido que tiene que robar diferentes fortalezas, enfrentándonos a quienes la defienden. Una bóveda llena de dinero dentro de esta fortaleza está esperándonos. Hay jugadores que defienden estas fortalezas con estas bóvedas y otros que atacan. Ojo, porque el ataque se puede realizar en forma individual o si no, juntarte con otros jugadores para atacar la fortaleza en conjunto. Los ataques casi siempre duran o tienen 3 diferentes fases. Y atento porque si te gustan los juegos de fantasía y aventura, tenemos un remaster de el Xenoverse del 2021 llamado Xenoverse 1 Mutagen. Este juego es un RPG de fantasía único y abierto en un terreno alienígena. Usa la fuerza o el ingenio para cambiar el mundo y sírvete de un ejército de monstruos mutantes personalizados, cientos de habilidades, tesoros, facciones y creaciones. Esta historia épica ofrece una libertad y una capacidad para volverla a jugar sin comparación. Y por si fuera poco, se suma a estos 2 juegos el Itarus Lord of the Dead, un RPG táctico de exploración de mazmorras por turnos ambientado en un universo de fantasía oscura. Lidera el ejército de los no muertos para ayudar a un nigromante furioso a alcanzar el mundo de la superficie y acabar con el reino de los mortales. O sea que si te gustan los RPG de fantasía, prácticamente esta semana estás hecho, ¿sí? Si tenés una PC los podés canjear desde el Epic Games Store a partir del próximo jueves. Recuerden que hasta este jueves tendríamos disponibles los 2 juegos que están disponibles en esta semana. A partir del jueves a las 13 horas Argentina cambiarían los juegos y estarían estos 3 juegos disponibles para todos ustedes. Continuamos, pero ahora hablaremos de un juego que oficialmente pasará a ser free to play, es decir que lo vamos a poder jugar todos y todas sin necesidad de pagar. Obviamente dentro del mismo juego vamos a tener los micropagos, como los nuevos modelos free to play, que obviamente dentro del juego están llenos de microtransacciones para costear los gastos que genera el crear determinado juego, ¿no? Estoy hablando en este caso del Overwatch 2, que llegará el próximo 4 de octubre para reemplazar la versión de Overwatch 1. Este juego ya lo estuvimos charlando dentro de todo en el canal varias veces, varios videos, así que la única novedad que tengo sobre este Overwatch 2 es que hoy martes 28 comenzó la nueva beta del juego. En esta beta podremos acceder a todos los modos del juego. También contaremos con la posibilidad de probar a Junker Queen, uno de los nuevos personajes que llegará a esta secuela desarrollada por Activision Blizzard, cuyo rol principal en las partidas será de tanqueo, es decir, es un personaje tanque, por lo que podemos esperar un personaje con una gran durabilidad. Para participar de esta beta deben buscar en sus casillas de mail. Si no se registraron cuando les dije en la página de registro, probablemente ya no tengan tiempo para hacerlo. Si se registraron, obviamente puede ser que en su casilla de correo electrónico tengan el código para canjear esta beta y poder acceder a ella. Busquen bien en la carpeta de spam, también busquen, o en correo no deseado, busquen bien. Y bueno, por último, para los fanáticos de los bugs de PlayStation, de los juegos gratis, de los bugs de PlayStation Plus, de PlayStation Now, bueno, ya no existe PlayStation Now, pero para los fanáticos de los bugs en general que están suscritos a este canal, les traigo un nuevo bug, pero en este caso en la consola de PlayStation 4, bueno, por lo menos yo ahí es donde lo puedo visualizar.
y donde puedo revisarlo. Bien, y para mostrarles el dichoso bug, accedí a mi Play y vamos a la PlayStation Store para ver dónde está el bug. En la PlayStation Store nos vamos a dirigir a la sección de juegos, deslizamos a la derecha y bajamos a donde dice gratis. Volvemos a deslizar todo a la derecha y acá vamos a encontrar la sección juego free to play. En esta sección lo que vamos a hacer es ordenar por letra. Vamos a ordenar por letra de la A a la Z y vamos a bajar hasta la F. Y acá tendríamos el juego Fórmula 1 22 Standard Edition PlayStation 4, ¿sí? Este juego es para PlayStation 4, como les decía. No sé si esto significa que próximamente lo den con alguna promo o con PlayStation Plus o alguna cosa así medio extraña. A lo mejor también sale a modo de prueba por tiempo limitado o algo así, pero hasta que no pase eso no vamos a saber qué está sucediendo con este título. De momento solo es un bug visual, lamentablemente, ya que cuando entremos al juego vamos a ver que no aparece la opción de descargar, ¿sí? Esperamos un cachito, vamos a ver que no tenemos opción para darle clic en ningún lado. Tenemos la opción para darle me gusta o acceder a sus complementos, ¿sí? Pero no nos aparece la opción de descargar. Si nos dirigimos a complementos, lo único que encontraríamos son los Fórmula 1 2022, los Bitcoins. Así que navegando por esta página de Fórmula 1 2022 Standard Edition no podríamos encontrar nada. La única novedad es su fecha, que nos dice disponible el 1 del 7 del 2022. A modo de conclusión, lo que yo creo que va a pasar con este título, ya que el 1 del 7 es un viernes, yo creo que van a dar un acceso por tiempo limitado durante un fin de semana, ¿sí? Y que ya lo pusieron en la PlayStation Store de todas las regiones a modo de anuncio o de avance, ¿sí? No encontré más información sobre esto, sobre si se va a dar una prueba de tiempo limitado en la web, pero nada, en sí no es un bug, o sea, sí es un bug porque está antes de tiempo y no deja descargar, pero es como un anuncio. Esto ha pasado varias veces con varios juegos que se van a lanzar gratuitos, ya sea durante un tiempo limitado o como free to play, que los ponen antes de tiempo pero no dan la opción. En este caso tenemos el nuevo Fórmula 1 2022, probablemente a modo de conclusión personal, ¿sí? Yo no tengo confirmación oficial ni nada de eso, pero yo creo que lo van a dar gratuito durante el fin de semana, porque el 1 del 7 del 2022 justamente es un viernes y los viernes suelen lanzar juegos gratis para el fin de semana a modo de prueba. Puede ser algunas horas la prueba adentro del juego, o puede ser que también lo den completo por todo el fin de semana y el que llegue a terminárselo se lo termina. Díganme ustedes qué opinan sobre esto, los leo en los comentarios a ver sus opiniones. Y bueno, calvos calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, me ayudan mucho dejando su me gusta, ya que últimamente estamos teniendo pocos me gustas, pero bueno, yo pongo la intención, la energía y las ganas de seguir trayendo contenido al canal para que ustedes obtengan estas noticias de videojuegos, estén atentos a los nuevos juegos gratuitos que van saliendo para canjearlos, para agregarlos, porque si se los pierden después es un bajón no poder canjearlos. A lo mejor no pudieron jugar un juego que tenían ganas de jugar, así que nada, muy atentos al canal, que yo voy a traer información siempre que haya un juego gratuito o se anuncie un nuevo juego gratuito próximamente. También comenten acá abajo si quieren un saludo en el próximo video o lo que ustedes quieran, cualquier duda o consulta yo les voy a estar contestando, ¿sí? Nada más que decirles, si son nuevos en el canal y les gustó el contenido, les gustó el video, pueden suscribirse y activar la campanita para ayudarme a mí y ayudarse a ustedes con nuevo contenido de este estilo. Y nada más, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chau.